Bienvenidos a Piratas del Misterio. Hoy un nuevo capítulo que no te dejará dormir. Nos situamos en la fría noche del 20 de diciembre de 1968. El invierno se hace sentir en California. Betty Lou Jensen, una chica de apenas 16 años, y David Faraday, de 17, acaban de salir de un concierto navideño. Es su primera cita y buscan lo que cualquier pareja joven, un lugar tranquilo donde estar a solas, lejos de las miradas de los demás. Conducen hasta Lake Herman Road y estacionan su carro en un apartadero desolado. Todo es paz. Hablan, se ríen. El mundo parece detenerse para ellos. Pero no están solos. Desde la negrura absoluta, alguien los vigila. Una figura inmóvil que aguarda su momento. De repente, unos faros rasgan la oscuridad. Un carro se acerca por el camino de tierra y frena de forma violenta justo al lado del vehículo de los chicos. La magia del momento se rompe en 1000 pedazos. Una puerta se abre. Un hombre desciende y en su mano el brillo metálico de un arma. No hay gritos de advertencia, no hay exigencias de dinero, no hay dudas. El hombre levanta la pistola y dispara a David. El joven cae desplomado al instante. Betty, consumida por el pánico, empuja la puerta de su lado y echa a correr hacia la oscuridad, buscando la vida. Pero apenas logra alejarse unos metros. El asesino, con una frialdad aterradora, aprieta el gatillo 5 veces más. A lo lejos, un vecino despierta por el eco de los estruendos, pero el cansancio le hace creer que es solo el ruido de una radio vieja. En cuestión de segundos, la carretera vuelve a sumirse en un silencio sepulcral. Poco tiempo después, los faros de otro carro iluminan la dantesca escena. Una vecina que volvía a casa se topa con el horror. Las puertas abiertas, dos cuerpos en la tierra helada. David agoniza, pero Betty Lou ya se ha ido. Cuando la policía llega, se encuentra frente a un muro. La escena del crimen es frustrantemente limpia. Apenas unos casquillos del calibre 22 tirados en el barro. Los cuerpos, el carro y nada más. Ni una huella dactilar útil, ni un solo testigo. Betty y David eran chicos buenos, estudiantes modelo. Ella, animadora, él, un chico responsable. No tenían enemigos, no le debían dinero a nadie. No tenían celular. En ese momento, los detectives de Vallejo pensaron que se trataba de una tragedia aislada. Un crimen sin sentido. No tenían forma de saber que aquel derramamiento de sangre en Lake Herman Road era solo el acto de apertura. Acababa de nacer el asesino del Zodíaco. Han pasado 7 meses. El verano de 1969 ha llegado a California. A escasos kilómetros de aquel primer horror, en las afueras de Vallejo, otra pareja busca un momento de intimidad en la noche. Darlene Ferrin, una joven madre y camarera de 22 años, detiene su carro en el oscuro estacionamiento del parque Blue Rock Springs. En el asiento del copiloto está Michael Mageau, de 19. Son las 12:05 de la madrugada del 5 de julio. La noche es calurosa y silenciosa, pero la muerte ha vuelto a salir de casa. Un vehículo entra lentamente en el estacionamiento. Sus faros barren la zona, iluminan el carro de Darlene. Se detiene unos instantes que parecen eternos y se marcha. Los jóvenes respiran aliviados, pensando que solo era alguien perdido. Pero 10 minutos después, el rugido de ese mismo motor vuelve a escucharse. Esta vez, el carro misterioso se coloca justo detrás del vehículo de Darlene, cortándoles cualquier vía de escape. Un hombre corpulento baja y camina hacia ellos en silencio. Lleva una linterna de gran potencia. El haz de luz impacta directamente en los ojos de Darlene y Michael, cegándolos por completo. Solo pueden distinguir la silueta de un hombre asomándose por la ventanilla del conductor. Y entonces, el infierno. Una pistola Luger de 9 milímetros escupe fuego. El ruido es ensordecedor. Los cristales estallan en 1000 pedazos. El hombre dispara a quemarropa hasta vaciar el cargador. Después, sin correr,
Sin mostrar una pizca de nerviosismo, se da la vuelta y camina hacia su carro con la tranquilidad de quien acaba de hacer la compra. Pero el destino tiene sus propios planes. Michael Mayo, a pesar de estar acribillado y sangrando profusamente, sigue con vida. Haciendo un esfuerzo sobrehumano, logra pedir auxilio. Darlene, a su lado, también emite un débil aliento. Los vecinos alertan a las autoridades y las sirenas rompen la noche. Ambos son llevados de urgencia al hospital. Pero Darlene no lo logra. Muere poco después de cruzar las puertas de urgencias. Michael, sin embargo, se aferra a la vida. Tras horas de agonía en el quirófano, sobrevive. Se convierte en un milagro médico y en la peor pesadilla del asesino. Es el primer testigo que ha mirado al monstruo a los ojos. Desde su cama de hospital, Michael logra balbucear una descripción. Habla de un hombre blanco, joven pero corpulento, de aproximadamente 1,73 m de estatura. De rostro redondeado y pelo castaño, corto. No es un retrato perfecto, pero es un comienzo. La policía por fin tiene un rostro que buscar, pero el asesino no iba a quedarse en silencio. 12:40 de la madrugada. Mientras la escena del crimen aún está acordonada, suena un teléfono en la centralita de la policía de Vallejo. Nancy Slover, la operadora de guardia, atiende la llamada. Al otro lado de la línea, una voz de hombre. Una voz que Nancy recordará hasta el último día de su vida. No había ira en esa voz. No había adrenalina ni miedo. Era monótona, lenta, escalofriantemente tranquila. «Quiero informar de un doble asesinato», dice la voz. El hombre detalla exactamente lo que acaba de hacer en Blue Rock Springs, pero antes de colgar, lanza una frase que le hiela la sangre a la operadora. «Yo también maté a esos dos jóvenes el año pasado». En cuestión de segundos, aquel hombre anónimo acaba de enlazar ambos crímenes. La policía rastrea la llamada desesperadamente. Descubren que se hizo desde una cabina pública en una gasolinera, a menos de 1 kilómetro de la casa de la difunta Darlene, y a unas cuadras de la propia comisaría. Un desafío en todas reglas. Cuando los carros patrulla derrapan junto a la gasolinera, el asesino ya se ha desvanecido en la niebla. Solo encuentran el auricular del teléfono colgando, balanceándose con el viento. Las autoridades de California se dan cuenta de a qué se enfrentan. 2 ataques brutales en 7 meses, parejas jóvenes, lugares aislados, nocturnidad. Ya no hay dudas. Tienen a un asesino en serie suelto. Los perfiladores comienzan a dibujar su sombra. Un hombre blanco que conoce la zona a la perfección, que actúa de noche y, lo más terrorífico, alguien que siente un placer sádico al jugar con la policía. Y el juego no había hecho más que empezar. Llegamos al 1 de agosto de 1969. Las redacciones de 3 de los periódicos más importantes de California, el Vallejo Times-Herald, el San Francisco Chronicle y el San Francisco Examiner, reciben 3 sobres casi idénticos. En su interior, cartas escritas a mano. La caligrafía es errática, llena de faltas de ortografía forzadas y gramática torpe, pero el mensaje es demoledor. El autor reclama la autoría de las masacres de Lake Herman y Blue Rock Springs. Para demostrar que no es un farsante, el escritor detalla información que jamás se filtró a la prensa. La marca de la munición, el número exacto de disparos, la posición de los cuerpos, datos que solo el hombre que apretó el gatillo podía conocer. Pero las cartas traían algo más. Cada sobre incluía 1/3 de un extraño criptograma, un total de 408 símbolos incomprensibles, cruces, círculos, cuadrados oscuros. El asesino lanzaba un ultimátum brutal. Exigía que su código se publicara en la primera plana de los periódicos de forma inmediata. Si no cumplían, amenazaba con salir a las calles ese mismo fin de semana y ejecutar a 12 personas al azar. Los directores de los diarios, con el pánico en la garganta, ceden. A la mañana siguiente, toda California despierta con un único objetivo en mente: descifrar el mensaje del monstruo. La presión sobre la policía es insoportable. El jefe de policía de Vallejo,
llega a salir en televisión, rogando casi con desesperación que el autor envíe más datos para confirmar su identidad. ¿Y el asesino? Siempre dispuesto a ser el centro de atención, responde. 3 días después, una nueva carta llega a las oficinas del Examiner. La primera línea de ese papel pasaría a la historia de la criminología, marcando el nacimiento de una leyenda oscura. Estimado editor, les habla el Zodíaco. Había elegido su propio nombre, y junto a él estampó su firma visual, un círculo perfecto atravesado por una cruz, el símbolo de la mira de un rifle. Con un tono burlón y arrogante, el autodenominado Zodíaco pregunta si la policía se la está pasando bien intentando resolver su código, y les advierte que cuando lo logren, descubrirán su identidad. Este hombre no era un simple homicida callejero, era un narcisista letal. Necesitaba dominar la narrativa, quería ser temido, adorado por la prensa y odiado por las autoridades. Y lo estaba consiguiendo. San Francisco y toda la bahía se hunden en una paranoia colectiva. Su nombre está en las barras de los bares, en los pasillos de las escuelas, en las oficinas. La gente cierra con llave, los padres no dejan salir a sus hijos, las radios se quedan encendidas de madrugada esperando el avance informativo. El Zodíaco había logrado meterse en la cabeza de millones de personas. Mientras tanto, las mentes más brillantes del ejército, la CIA y el FBI sudan sobre los 408 símbolos sin lograr resultados. Irónicamente, la respuesta no llegó de una agencia gubernamental secreta, sino del salón de una casa de clase media. Donald Harden, un profesor de secundaria aficionado a los crucigramas, junto a su esposa Betty, lograron romper el código en apenas unos días. Lo que leyeron les heló la sangre. El mensaje decía así: me gusta matar gente porque es muy divertido. Es mucho más divertido que cazar animales en el bosque, porque el hombre es el animal más peligroso de todos. Matar me da la experiencia más emocionante. Es incluso mejor que estar con una chica. Lo mejor de todo es que cuando muera, renaceré en el paraíso, y todos los que he matado se convertirán en mis esclavos. No les daré mi nombre, porque intentarán frenar mi recolección de esclavos para la otra vida. Al final del texto, una serie de letras sin sentido aparente. Un enigma dentro del enigma que aún hoy, décadas después, sigue siendo objeto de debate. ¿Era un anagrama? ¿Restos de latín? ¿O sánscrito? Nadie lo sabe con certeza. Pero lo que quedó claro es que estaban lidiando con un psicópata delirante, convencido de que estaba construyendo un ejército de almas para el más allá 27 de septiembre de 1969. Nos trasladamos a un escenario idílico, la orilla del apacible lago Berryessa, en el condado de Napa, a unos 100 kilómetros de la niebla de San Francisco. Brian Hartnell, un estudiante de Derecho de 20 años, y su amiga Cecelia Shepard, de 22, disfrutan de una tarde de picnic. El sol brilla, la brisa es suave. Están recostados sobre una manta, charlando. De repente, Cecelia se incorpora. Algo entre los árboles ha llamado su atención. Al principio cree que es un guardabosques, pero a medida que la figura se acerca, el miedo se apodera de ellas. El hombre que sale de la arboleda parece sacado de una película de terror de serie B. Va vestido completamente de negro. Sobre su cabeza lleva una extraña capucha de verdugo cuadrada que le cubre hasta los hombros, con unos lentes de sol cosidos en los agujeros de los ojos. Y en su pecho, pintado de blanco brillante, un enorme símbolo, el círculo cruzado, el símbolo del zodiaco. El hombre empuña un arma y se acerca con pasos tranquilos. Con una voz pausada, casi robótica, les cuenta una historia increíble. Dice ser un preso fugado de una cárcel de Montana. Afirma haber matado a un guardia y exige las llaves del carro y dinero para huir a México. Brian, intentando calmar la situación, le ofrece su cartera y las llaves. Trata de razonar con él. El enmascarado, sin alterar el tono, lanza unas cuerdas de plástico precortadas a Cecelia y le ordena que ate a Brian boca abajo. Ella, temblando, obedece,
pero deja los nudos sueltos a propósito con la esperanza de que puedan escapar. Pero el asesino es meticuloso. Se acerca a Brian, comprueba los nudos, descubre el engaño y los aprieta con una violencia extrema, cortando la circulación del chico. Luego ata a Cecelia. Están indefensos, recostados en la hierba. Brian aún confía en que el hombre tomará el dinero y se irá. Pero sin mediar palabra, sin un solo grito de furia, el enmascarado guarda la pistola y saca un cuchillo de caza con una hoja larga y afilada. Brian apenas tiene tiempo de soltar un gemido ahogado antes de que el acero perfore su espalda 1, 2, 3 veces. Cecelia grita con todas sus fuerzas, viendo cómo asesinan a su amigo, hasta que el cuchillo se vuelve hacia ella. El ataque es salvaje, carnicero, pero silencioso. Un trabajo mecánico. Creyendo que ambos están muertos, el asesino se pone de pie, se limpia la sangre y camina sin prisa hacia el Volkswagen de Brian, estacionado a medio kilómetro de allí. Saca un rotulador grueso y negro y utiliza la puerta del vehículo como si fuera un lienzo. Dibuja su símbolo y debajo anota las fechas de sus ataques anteriores. Vallejo, 20 de diciembre del 68, 4 de julio del 69 y la fecha de ese mismo día, 27 de septiembre del 69. Para terminar, escribe una escalofriante nota. A cuchillo. Era su obra de arte, su firma dejada para la historia. Poco después de las 7:30 de la tarde, la central de policía de Napa recibe una llamada. La misma voz fría y monótona de siempre. Quiero informar de un doble asesinato, susurra. Da las coordenadas exactas y se despide con un sádico. Yo lo hice. Cuando la policía llega a la cabina telefónica en el centro de Napa, el auricular aún está descolgado. Logran extraer una huella dactilar húmeda del plástico, pero al cotejarla con sus archivos no hay coincidencias. El fantasma se les vuelve a escapar. De vuelta en el lago, un pescador escucha los gemidos agónicos de los jóvenes. Los equipos de rescate llegan al lugar. Brian y Cecelia están destrozados, pero milagrosamente vivos. Logran subir a Cecelia a la ambulancia, pero la joven sucumbe a sus heridas y fallece, convirtiéndose en la quinta víctima confirmada. Brian Hartnell, sin embargo, sobrevive a las múltiples puñaladas para contarle al mundo el aspecto del demonio que los atacó. Las reglas del juego habían cambiado dramáticamente. El Zodíaco ya no era un francotirador nocturno disparando desde las sombras. Ahora actuaba a plena luz del día, se disfrazaba, se acercaba a sus víctimas, las tocaba, las apuñalaba y dejaba mensajes escritos en la escena. Los investigadores trazan un perfil cada vez más nítido. Se enfrentan a un varón de entre 30 y 40 años, con inteligencia muy superior a la media. Su disciplina táctica sugiere entrenamiento militar o policial. Conoce los tiempos de respuesta de las patrullas, sabe cómo no dejar rastros biológicos y domina la criptografía. El inspector Dave Toshi, un sabueso veterano al que se le acaba de asignar el caso, mira la pizarra llena de recortes de prensa y lo resume en una frase lapidaria. Este desgraciado no mata por el placer de la sangre, mata por el placer de vernos correr en círculos. El FBI emite su propio informe interno. Buscan a un individuo aislado, con un profundo resentimiento hacia la autoridad, altamente obsesivo. Alguien que probablemente viva solo, trabaje en un entorno técnico y que tiene una necesidad patológica de ver su nombre impreso en los titulares. Deciden cambiar de estrategia. Empiezan a vigilar talleres de imprenta, analizan a trabajadores de bases navales, peinan historiales psiquiátricos, pero el Zodíaco es un fantasma que se ríe de ellos. Y para demostrar que nadie estaba a salvo, decide cambiar las reglas una vez más. Avanzamos 2 semanas. Sábado 11 de octubre de 1969. La acción se traslada al corazón de la gran ciudad. Paul Stein, un taxista de 29 años, recoge a un pasajero en las calles iluminadas de San Francisco. El destino solicitado es Presidio Heights, uno de los barrios más exclusivos y adinerados de la urbe. Cerca de las 10 de la noche, el taxi se detiene en una intersección sombría.
Paul no sabe que lleva a la muerte en el asiento trasero. Sin mediar palabra, el pasajero saca una pistola de 9 milímetros y le dispara a quemarropa en la cabeza. Paul muere en el acto, desplomándose sobre el volante. Lo que ocurre a continuación hiela la sangre por su fría ejecución. El asesino no huye. Se inclina hacia la parte delantera, registra los bolsillos del taxista sin prisa, roba su cartera y sus llaves, y después, con suma delicadeza, rasga un trozo grande de la camisa ensangrentada de la víctima y se lo guarda. Un trofeo macabro. Luego, saca un paño y comienza a limpiar meticulosamente el carro, el volante, los tiradores de las puertas, el tablero, borrando su existencia. Pero comete un error. No se da cuenta de que, desde una ventana del primer piso de la casa de enfrente, 3 adolescentes están viendo toda la escena iluminada por la farola de la calle. Los chicos llaman de inmediato a la policía. Describen a un hombre corpulento, con lentes de montura gruesa, pelo muy corto, vestido con colores oscuros. Pero en la centralita de emergencias, debido al caos del momento, se produce un error catastrófico. El operador transmite a las patrullas por radio que busquen a un sospechoso de raza negra. 2 minutos después, el carro patrulla de los agentes Donald Fugg y Eric Selms acude a toda velocidad hacia la escena. A unas cuadras del crimen, ven caminar a un hombre blanco, robusto, con lentes y una chaqueta oscura. El individuo baja por unas escaleras hacia un parque. El oficial Fugg frena el carro. Mira al hombre durante unos 10 segundos. El desconocido le devuelve la mirada con absoluta calma y sigue caminando hacia la oscuridad. Como la radio había indicado que buscaban a un hombre negro, los agentes aceleran y lo dejan marchar. Apenas medio minuto después, la radio crepita de nuevo, corrigiendo el error. Atención unidades, el sospechoso es un varón blanco. Fugg pisa el freno de golpe, gira el volante con violencia y regresa al lugar. Pero la calle está desierta. El zodiaco se había esfumado bajo sus propias narices. Había estado a 10 segundos de ser atrapado. En el taxi, los forenses logran encontrar una huella digital manchada de sangre. Por fin tienen una prueba irrefutable. Con la ayuda de los jóvenes testigos, se elabora el famoso retrato robot del asesino. El hombre de cara ancha, lentes de pasta y mirada vacía que empapelaría todo el país. El terror alcanza niveles estratosféricos. El zodiaco acaba de demostrar que no necesita bosques solitarios para actuar. Puede matar en medio de la ciudad, en un barrio de ricos, tomarse su tiempo para limpiar la escena y marcharse a pie. Era intocable. Y el monstruo, sabiendo el caos que había generado, no iba a dejar pasar la oportunidad de alardear. 2 días después, el San Francisco Chronicle recibe un sobre. Al abrirlo, el corazón del editor da un vuelco. Dentro hay una carta y un trozo de tela manchada de sangre reseca. Es la camisa del taxista Paul Steen. Les habla el zodiaco, reza el papel. El asesino se burla cruelmente de la policía. Cuenta cómo los agentes pasaron por su lado haciendo ruido con las sirenas en lugar de buscarlo en silencio. Y entonces lanza la amenaza que paralizaría a todo el estado de California. Los niños de la escuela son buenos objetivos. Creo que una de estas mañanas volaré un autobús escolar. Solo tengo que disparar a la llanta delantera y luego ir eliminando a los niños pequeños mientras salen rebotando del autobús. El pánico se apodera de San Francisco. Se instalan patrullas armadas escoltando cada autobús escolar de la ciudad. Francotiradores de la policía se esconden en los techos de las escuelas. Pilotos sobrevuelan las rutas escolares. Los padres, aterrorizados, se niegan a llevar a sus hijos a clases. La amenaza de una masacre infantil nunca se materializa, pero el zodiaco ha ganado. Ha demostrado que tiene el poder de paralizar a la sociedad entera solo con un bolígrafo y un sello. La policía está desesperada por encontrar una pista. Y entonces surge un nombre, Rick Marshall, un proyeccionista de cines antiguos,
un tipo solitario, fanático de las películas de crímenes clásicos y coleccionista de viejos equipos de radio. Algunos informantes aseguran que Marshall dibuja símbolos extraños en sus libretas, idénticos a los del Zodíaco. Vive sospechosamente cerca del lugar donde el taxista fue asesinado. La policía registra su departamento de arriba a abajo, encuentran diagramas, cintas de cine, pero nada que lo vincule al 100% con los crímenes. Como un castillo de naipes, la pista de Marshall se desmorona y su nombre vuelve a las sombras. El asesino sigue disfrutando de su notoriedad. En octubre, una extraña llamada llega a un programa de televisión matutino en directo, donde un hombre suplica ayuda psiquiátrica diciendo ser el asesino. Millones de personas lo ven en vivo. Días después, se descubre que era un enfermo mental buscando atención. No era él. El verdadero Zodíaco estaba en su casa, riéndose de cómo los medios bailaban a su son. En noviembre de 1969, para echar más leña al fuego, el Chronicle recibe un nuevo criptograma. Esta vez de 340 símbolos, un código muchísimo más complejo, denso y oscuro. Este rompecabezas, bautizado como el C340, humillaría a los mejores criptógrafos del planeta durante décadas. No caería en un mes, ni en un año. Tuvieron que pasar 51 años hasta que en diciembre de 2020 un equipo internacional de expertos logró finalmente descifrarlo usando inteligencia artificial. El mensaje, revelado medio siglo tarde, era otra burla perturbadora. Espero que se estén divirtiendo mucho tratando de atraparme. Ese del programa de televisión no era yo. No le tengo miedo a la cámara de gas, porque me enviará al paraíso mucho antes. Ya tengo suficientes esclavos trabajando para mí. Los demás le temen a la muerte, pero yo no, porque sé que mi nueva vida será fácil en el paraíso. A medida que entra la década de los 70, el comportamiento del Zodíaco comienza a volverse más errático. Ya no solo ataca con pistola o cuchillo, ahora experimenta con el terror psicológico. 22 de marzo de 1970. Kathleen Jones, una joven de 22 años embarazada de 7 meses, conduce sola por una oscura carretera secundaria hacia Modesto. A su lado, en una sillita, duerme su bebé de 10 meses. Un carro aparece tras ella, dándole ráfagas de luces largas sin cesar. El conductor se empareja con su vehículo y le hace señas frenéticas advirtiéndole que la llanta trasera está a punto de salirse. Kathleen, asustada, se detiene en el camino. Un hombre de aspecto amable se baja y se ofrece a apretarle las tuercas. Manipula la llanta, sonríe y le dice que ya puede continuar. Kathleen arranca, y a los pocos metros, la llanta sale volando. El carro queda inmovilizado en la cuneta. El amable Salvador vuelve a detenerse y le ofrece llevarla a una gasolinera. En la oscuridad, sola y con su bebé, Kathleen acepta y se sube al carro del desconocido. Esa fue la peor decisión de su vida. El hombre arranca, pero no se detiene en ninguna gasolinera. Conduce durante casi 2 horas por carreteras perdidas en medio de la nada. El silencio en el carro es insoportable. Kathleen abraza a su bebé, sintiendo el terror helándole la sangre, hasta que el conductor rompe el silencio con una frase monstruosa: «Sabes que voy a tirar a tu bebé por la ventanilla, ¿verdad?». Al llegar a una señal de stop en un cruce remoto, Kathleen no se lo piensa. Empuja la puerta, salta del carro en marcha con su hija en brazos y corre hacia la negrura de un campo de hierba alta. Se esconde en la maleza, tapando la boca de su bebé para que no llore. El hombre sale del carro, empuñando una linterna, buscándolas en la oscuridad como a un animal de presa. Kathleen reza para fundirse con la tierra. Justo en ese instante, un gran camión se acerca iluminando la carretera. El asesino, asustado por la presencia del vehículo, vuelve a su carro y huye perdiéndose en la noche. Cuando la policía lleva a Kathleen a la comisaría, ella levanta la vista y se queda paralizada. Señala un cartel de «Se busca» clavado en el corcho de la pared. Es el retrato robot del Zodíaco. Es él, susurra.
Ese es el hombre que me ha secuestrado. Horas más tarde, encuentran el carro de Kathleen totalmente calcinado. Semanas después, el Zodíaco envía otra carta. Esta vez, adjunta un diseño detallado de una bomba de relojería y amenaza nuevamente con detonarla bajo un autobús. Exige que los habitantes de San Francisco usen insignias con su símbolo si no quieren morir. Al final de la carta, como si fuera un evento deportivo, escribe su macabro marcador: Zodíaco 10, Policía de San Francisco 0. La policía revisa decenas de casos antiguos. Empiezan a darse cuenta de que este hombre podría llevar años matando en las sombras. Un periodista incansable, Paul Avery del San Francisco Chronicle, comienza a escarbar en el pasado y descubre el asesinato de Cheri Jo Bates en Riverside, 4 años antes, en 1966. Una joven apuñalada en el campus de su universidad tras haberle saboteado el carro. Las cartas que recibió la policía local, entonces la caligrafía. El tono macabro. Todo cuadraba. Más tarde surgirían conexiones con asesinatos en playas solitarias de Santa Bárbara en el 63, secuestros en el lago Tahoe. Cada vez que había un crimen sin resolver con una dinámica similar, la sombra del Zodíaco cubría el expediente. Su marcador personal subió hasta atribuirse 37 víctimas. ¿Decía la verdad o solo inflaba su ego robando los crímenes de otros? A pesar de las miles de pistas, las llamadas y las teorías descabelladas, a lo largo de las décadas, solo un puñado de nombres logró sobrevivir al escrutinio del FBI. Pero uno de ellos brilla con la luz roja de la alarma: Arthur Lake Allen. Allen era un maestro de escuela de Vallejo con un coeficiente intelectual brillante, pero con un historial perturbador que incluía arrestos por abuso a menores. La lista de coincidencias que apuntaban a Allen era absolutamente escalofriante. Llevaba en su muñeca un reloj de la marca Zodiac, cuyo logo comercial era exactamente el mismo círculo con la cruz. Testigos lo situaron en el lago Berryessa el mismo día de la matanza. Cuando la policía lo interrogó, él mismo, sin venir a cuento, confesó que llevaba cuchillos ensangrentados en el carro ese día porque había estado matando pollos. Por si fuera poco, su libro favorito era El juego más peligroso, el mismo relato clásico de cacería humana en el que se basó el Zodíaco para escribir su primer código. La policía registra su remolque y descubre armas clandestinas, tubos de construcción de bombas, temporizadores y extraños manuales de códigos. Amigos de Allen testifican que él mismo fantaseaba con matar gente al azar y enviar cartas burlonas a la policía usando el nombre de Zodíaco. Todo apuntaba a él. Era la pieza del rompecabezas perfecta. Pero la ciencia es fría e imparcial. Los expertos en caligrafía juraron que la letra de Allen no coincidía con las cartas. Las huellas dactilares halladas en el taxi de Paul Stine no eran suyas. Y décadas más tarde, cuando la tecnología avanzó, el ADN extraído de la saliva en los sellos que chupó el asesino excluyó rotundamente a Arthur Lake Allen. El principal sospechoso moría de un infarto a los 58 años, llevándose consigo sus oscuros secretos, dejando a la policía exactamente donde empezó, en la casilla de salida. Llegamos a la actualidad. En 2021, un grupo independiente de ex policías, forenses y analistas militares, conocido como The Case Breakers, hizo temblar Internet anunciando que habían resuelto el mayor misterio de América. Aseguraron que el Zodíaco era Gary Francis Poste, un veterano de las Fuerzas Aéreas y pintor de casas ya fallecido. Apoyaban su teoría en unas marcadas cicatrices en la frente de Poste, idénticas a las líneas que el dibujante del retrato robot trazó en 1969. Afirmaban haber descifrado anagramas ocultos en las cartas que revelaban el nombre completo de Poste, e incluso presentaron testimonios de personas que aseguraban que este hombre dirigía un grupo violento y presumía de su pasado. El mundo entero contuvo la respiración esperando la confirmación oficial, pero la respuesta del FBI fue el silencio.
un gélido comunicado desestimando el hallazgo. Declararon que las pruebas eran puramente circunstanciales y que para ellos el caso del asesino del Zodíaco sigue oficialmente abierto. Ninguna agencia del gobierno lo ha dado por cerrado. Y eso nos deja frente a la pregunta más perturbadora de todas. Han pasado más de 50 años. El hombre detrás de la capucha, el sádico que aterrorizó a una nación, el fanfarrón que enviaba camisas ensangrentadas por correo, casi con toda seguridad ha muerto de viejo en la cama de algún hospital o en un sillón polvoriento. ¿Por qué el FBI se niega a cerrar la carpeta? Si tienen su ADN, si la tecnología actual puede resolver crímenes del siglo XIX, ¿qué es lo que falta? ¿Por qué la identidad del monstruo sigue siendo un agujero negro? Tal vez la realidad sea la que más nos asusta aceptar. Tal vez el hombre que nos aseguró que estaba construyendo un ejército de esclavos para el paraíso realmente logró la inmortalidad. Porque medio siglo después, seguimos hablando de él. Seguimos sintiendo un escalofrío al ver ese círculo atravesado por una cruz. El Zodíaco no solo mató a esas personas inocentes, jugó una partida de ajedrez contra el mundo entero. Y nosotros, todavía hoy, seguimos buscando la pieza para darle jaque mate. Las historias más oscuras no se cuentan solas. Suscríbete para más.